Gracias, hermanos, paz a vosotros. Me da mucho gusto poderles ver en este día de sábado, poder compartir la palabra de nuestro Dios, también poder ver a cada uno de ustedes y darnos la oportunidad de poder meditar, ¿verdad? Reflexionar siempre en lo que significa la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles, hermanos, a que abran su Biblia en Daniel, capítulo número 1. Hoy vamos a platicar acerca de lo que vamos a ver todo este trimestre, que nuestro hermano Yair ya estuvo platicando en la escuela y estuvo enseñando, y vamos a enviarlo a una cuestión práctica, a una cuestión de todos los días, de la forma en la que nos desarrollamos, en la forma en la que decidimos. Pero esto lo hacemos diariamente y entonces diariamente requerimos tener esta situación. Pero también cuando ocurren situaciones extraordinarias que necesitamos pues buscar que nuestro Dios nos ayude. Por ejemplo, capítulo número 1 de Daniel nos va a hablar acerca de algo que ocurre en este momento y esta situación se da así. Capítulo número 1 de Daniel, vamos a abrir nuestras Biblias, voy a pedirles que lo hagan así, leamos juntos. Capítulo número 1 de Daniel, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Creador de la siguiente manera. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, este trimestre vamos a platicar acerca del libro de Proverbios desde una manera práctica, una manera en la que nos lleva a todos los días, la forma en la que nosotros nos desenvolvemos. Y hay momentos en la vida que son cotidianos, como el día de hoy, como los días de trabajo, como la semana, pero también hay momentos extraordinarios, situaciones que se presentan en la vida en una forma que no pensamos, que no creemos o no habíamos imaginado que hubiera o se pudiera presentar de esa manera. Para ambas situaciones nos sirve la sabiduría de Dios. Cuando tenemos un evento extraordinario y cuando tenemos los eventos diarios y cotidianos. Aquí en esta parte de la Biblia vemos algo que todos conocemos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invade a Jerusalén. Ya había sido profetizado, ya se había mencionado, pero había algo en específico que no se había dicho exactamente que esto iba a ocurrir. ¿Qué cosa es lo que dice este verso? Cuando llegan, el rey decide y dice, quiero que me apartes jóvenes que tengan estas características. Cuando decimos apartes, entonces, ¿qué podemos entender? Que de todos los jóvenes que había, era una selección. Como cuando uno va a hacer un examen, ¿no, hermanos? Y entonces solamente los que estaban mejor preparados. ¿Qué les ocurrió a los que no? ¿Qué le ocurrió a los jóvenes que no son seleccionados en esta ocasión? Miren, para hacer un contexto de lo que está ocurriendo, voy a invitarles a que no pierdan aquí Daniel y regresemos por unos instantes al segundo libro de las Crónicas. Este es el momento en el cual sucede lo extraordinario. Un evento, este sí, profetizado, la manera en la cual se está indicando que Dios iba a tomar una forma de mostrarle al pueblo que su actitud no era la mejor. Y esto lo tenemos en segundo libro de las Crónicas, capítulo número 36. Voy a leer con ustedes algunos pasajes de aquí y vamos a comenzar con el versículo número 15. Y dice así. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque Dios, o sea, Él, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, los israelitas, nos llegaban y no tenían la sabiduría puesta en la práctica. El israelita sí conocía la ley, conocía la doctrina, conocía el mandamiento, pero muy diferente es conocerlo y que el conocimiento sea algo que nos guíe.
Además, lo vimos hoy en la escuela. Una cosa es tener conocimiento, pero otra cosa muy diferente es ser inteligente. E incluso todavía más difícil es ser sabio, porque una persona inteligente, miren lo que ocurre. El conocimiento lo puedo tener. Soy inteligente, supongamos nosotros, cualquiera de nosotros. La inteligencia puede ayudarnos para que el conocimiento uno le aplique para bien o para mal. Pero el sabio tiene una característica. ¿Qué hace? Lo va a ocupar siempre de la mejor manera. Nosotros que estamos aquí en la iglesia somos sabios. La iglesia, la palabra, la doctrina, nos ha dado la oportunidad de tomar esta doctrina y encauzarla y decir, quiero ser sabio. No solo quiero ser inteligente, no solo quiero tener conocimiento, quiero que esto me lleve a tomar las mejores decisiones. Estos hombres no estaban tomando las mejores decisiones. ¿Qué decía Dios? Miren, no están haciendo bien las cosas. Les voy a enviar profetas, les voy a enviar mensajeros para que les alerten y les digan, transformen sus conocimientos, transformen su inteligencia en sabiduría. Háganlo cotidiano, háganlo que su vida sea mejor porque incluso les va a ayudar. Pero ¿qué hacía el israelita? Tenía el conocimiento, pero ¿qué ocurría? Dice el versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Cuando me detengo aquí, hermanos, esto no podemos evitarlo. Como seres humanos nos pasa, que escuchamos, pero no tomamos tanta atención como quisiera nuestro Dios. Dice el versículo, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Quiere decir entonces, no le estoy dando el valor, no estoy dando y entendiendo lo que significa lo que Dios quiere para mí. Y ahí, hermanos, es el punto en el que la decisión de un momento catastrófico puede ser para bien o para mal. Si yo aprendí a que en un momento difícil puedo aprender a tomar buenas decisiones, pues lo voy a tomar en mis días cotidianos y también en los momentos complicados. Vean lo que dice el verso. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Qué ocurrió? Llegó el rey de Babilonia. Esto no era, hermanos, una situación que simplemente llegaban y decían, ahora tú vas a pagar impuestos. No, hermanos, era una guerra, era una invasión, era muerte. ¿Quiénes murieron? Murieron muchos. ¿Murieron ancianos, sí o no? ¿No debería un anciano tener sabiduría? Pues sí, hermanos, pero ¿qué hacían? Pues también los ancianos menospreciaban la palabra. Pero entre ellos, me llama la atención, hermanos, estos versos porque tenemos jóvenes. Y dice aquí que el rey llegó y no perdonó ni joven, ni qué más, hermanos, ni doncella, ni decrépito. Pero había jóvenes. Quiere decir entonces que cuando llega el rey de Babilonia y entra a la ciudad, ve jóvenes y los jóvenes los mata. No le importa que un joven le pueda servir para ser esclavo, para trabajar. Llega y dice, lo primero tengo que destruirlos porque los jóvenes también son guerreros. Los jóvenes pueden pelear y entonces necesito eliminar todo lo que sea un riesgo para la invasión. Pero el rey tiene también entre su forma de pensar algo muy interesante y dice, pero también hay personas que me pueden servir, que sean valiosas, que me ayuden para construir no solo aquí, sino mi reino completo. Si una persona está rodeada por personas más inteligentes que uno, ¿es bueno o es malo? Es lo mejor, hermanos, porque si una persona es más inteligente que nosotros, ¿qué va a ocurrir? Nos va a ayudar, porque entonces el consejo, el método, la manera, la experiencia, los años o la juventud y la sabiduría nos van a ayudar. Y entonces, ¿qué hace el rey? Regresamos a nuestra narración. Regresamos a Daniel capítulo número 1 y vamos a encontrar entonces nuevamente esto. Voy a releer los versículos para que podamos tener mucha claridad. Dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese
de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y aquí comienza con lo que, pues hermanos, también era considerable. Vean, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ¿y qué más? Y de buen parecer. Bueno, hermanos, en ese punto no podemos nosotros decir mucho porque pues somos como somos, ¿verdad? Y si Dios nos hizo de una manera, pues por más que queramos, pues no hay muchas maneras, ¿no, hermanos? Bueno, pero lo otro sí, vean lo que dice. Y enseñados, ¿en qué? En toda sabiduría. Quiere decir entonces que a pesar de ser jóvenes, estos muchachos sí tenían sabiduría, sí habían sido instruidos, sí tenían un valor. ¿Qué hace este valor? Les permite conservar la vida. Fíjense entonces, qué valioso fue en ese momento. Si hubieran sido gente, jóvenes insensatos que dijeran al profeta, oye, no nos interesa lo que digas, ¿qué habría pasado ya con ellos? Ya no tendrían vida, eso es un hecho tal cual. Pero ¿qué ocurre con estos jóvenes? Son instruidos en sabiduría. ¿Sabios en qué? En ciencia. A ver, me detengo ahí, manos allá arriba. ¿Qué significa sabios en ciencia? No me estoy refiriendo a cuestiones bíblicas, sino a qué tipo de cosas. A estudiar, a lo que se estudia. Exacto. Entonces significa, hermanos, que desde esos tiempos el balance entre el conocimiento religioso y el conocimiento de las cosas del mundo, de lo que se refiere a la ciencia, al arte, a la literatura, al tener conocimientos de muchas otras cosas, en conjunto ayudaba. Y estos hombres entonces eran instruidos en eso. Un joven de valor era entonces aquel que tenía conocimientos en ciencia, podía saber lo que ocurría en el mundo y al mismo tiempo tenía conocimientos también religiosos. Y dice el verso, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen, ¿qué más, hermanos? A ver ahora mis hermanos de abajo, ¿qué significa buen entendimiento? Un joven de buen entendimiento, ¿cómo sería? Los jóvenes que son como ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es un joven de buen entendimiento? Elecciones, muy bien. ¿Qué más, mi hermana? Capta rápidamente. ¿Qué más, mi hermano Israel? Con buen juicio. Una persona que dice, ¿cómo es posible? Tiene poquitos años y sin embargo es capaz de decidir, de tomar decisiones prudentes y de tomar decisiones correctas. Entonces tenían buen entendimiento. Además, dispuestos a aprender. Una de las cuestiones muy valiosas de un joven debe estar dispuesto a aprender nuevas cosas. ¿Qué le iban a enseñar a estos jóvenes? ¿La lengua de dónde? De los caldeos. Porque era importante saber hablar el lenguaje de quien los conquistaba. Pues si ellos hablaban caldeo, hermanos, era claro que debían de hablar pues el idioma, porque si entonces, ¿de qué manera se podían entender? Pero no solamente eso. Mi hermano Israel, ¿qué otras cosas y conocimientos tenían los babilónicos, los caldeos? Fueron los primeros precursores de las matemáticas, como los egipcios. ¿Qué más? Astronomía, muy bien. ¿Saben ustedes que los sabios babilónicos tenían gente que se quedaba el día completo y la noche completa, iban haciendo turnos para poder ver el cielo y hermanos hacer anotaciones de todo lo que ocurría en el universo, porque lo que alcanzaban a ver les daba una muestra de que ellos les iba a funcionar en el aspecto de las estaciones, de las cosechas, de la industria. Así que entonces tenían todos esos conocimientos. ¿Y qué dice el verso? Para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua, ¿de quién, hermanos? De los caldeos. Entonces hoy aprendemos que este trimestre que vamos a platicar acerca de proverbios, nos daría mucho gusto que lo tomáramos muy en cuenta, porque los proverbios que están ahí son puestos, la mayoría de ellos, ya vimos que hay de varios tipos, pero la mayoría y los proverbios en general nos van a dar conocimientos útiles para obtener, ¿qué cosa, hermanos? Sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? Sí, en los momentos cotidianos y en los momentos como estos. Ya dijimos, estos jóvenes salvan su vida
por haber sido instruidos. Y todos los demás, hermanos, mueren. Entonces, ese es el primer paso. Qué bueno que digamos, me salvé. O sea, Dios me dio la oportunidad de conservar la vida por esta circunstancia. Muy bien, es por ello que nosotros encontramos en la Biblia lo siguiente. Proverbios capítulo número 3, lo leemos en la Escritura y lo hemos estudiado y sabemos entonces que la palabra de Dios, la ciencia también nos da esta oportunidad. Dice Proverbios capítulo número 3, versículo número 4. ¿Para qué nos sirve esta sabiduría? Dice el verso 4, y hallarás gracia, ¿y qué más? Una buena opinión en los ojos de Dios y de quién más. Así que entonces hay un beneficio. El tener ciencia, no solamente quedamos bien con Dios, quedamos bien en la sociedad en la que estamos. Pregunta entonces, ¿un joven de nuestra iglesia debería ser sabio? Bien. ¿Ser inteligente? ¿Prudente? ¿Sacar siempre 10? No exagere, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Un poquito de margen, dice mi hermano. ¿Por qué? ¿Exacto? Muy bien. Hermano Santa María, ¿por qué? No todos tenemos las mismas habilidades. Además, también somos conscientes de que alguien que saca siempre 10 no significa que sea el más inteligente, ¿verdad? Puede ser que el que mejor copia, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? O puede ser el que tiene otro tipo de habilidades, ¿no? Pero aquí lo que estamos buscando, ¿qué cosa es? Es que un joven tenga la oportunidad de decir, sí, lo aplico y lo vivo. Y entonces esa es la gran diferencia y lo que vamos a encontrar. Dice el versículo que leíamos, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y uno de los principios de sabiduría es este: no solamente pienses que tú sabes hacer bien las cosas. Este es el mal más grande que tiene un joven. Un joven dice, yo sé, nadie más sabe más que yo, entonces se tienen que alinear a lo que yo digo porque yo soy el que sé. Este es el principal problema de la juventud. Y entonces dice el punto: no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así que entonces el primer punto de sabiduría es: no lo conozco todo. Puedo haber estado en la mejor escuela, puedo haber aprendido con los mejores maestros, pero no lo conozco todo. Ese es el primer principio de esto. Necesito a los demás y todos necesitamos de los otros para que la sabiduría se esparza y podamos tomar consejo de los demás. Tomando en cuenta esto, hermanos, entonces vamos a ir a un ejemplo específico que me gustaría que tomáramos muy en cuenta. El ejemplo específico del día de hoy es cómo aplicó este joven Daniel, sus conocimientos. ¿Cómo aplicó la doctrina de Dios y cómo aplicó en su vida práctica? Porque el acontecimiento fuerte y radical le ayudó a conservar la vida. Pero el siguiente día y el siguiente y el siguiente ya había pasado eso. Y entonces la vida ya la tenía. La podía perder, lo podían sacar de donde estaba, lo podían llevar a un lugar diferente y entonces él necesitaba que el día con día fuera una situación que fuera realmente valiosa, que él fuera un elemento valioso. Dice la Biblia lo siguiente, voy a leer Daniel, vamos a ir a esta parte, hermanos, y vamos a leer una parte de Daniel, capítulo número 2, y aquí vamos a ver de sus primeros pasos, los primeros pasos que da Daniel, y ahí encuentra lo siguiente. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 2 de Daniel. Voy a leer versículo 48 y 49. ¿Estamos ahí? Dice el verso. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Mi hermana Abby,
¿Por qué el rey le da este privilegio? ¿Qué hizo Daniel? ¿En qué momento? ¿Qué hizo? Es el capítulo número, ¿qué, hermanos? 2. ¿De qué nos narra el capítulo 2 de Daniel? De un sueño ¿de quién? Del rey, de Nabucodonosor. Y dice la Escritura, hermanos, que lo revela, ¿quién? Daniel. Pero cuando lo revela, él dice, ¿sabes qué? Esto que te voy a decir no es que yo lo sepa. Dios es el que lo sabe y Dios es el que me lo ha revelado y es por ello que te lo digo a ti. En ese momento, hermanos, ese momento es determinante para Daniel. Daniel hubiera dicho, ya me lo dio Dios, ya lo tengo, ya sé de qué se trata, voy a quedar bien con el rey y entonces voy a tomar una posición ventajosa. Eso podría ser de un joven, cualquier joven puede tomar esa situación. Pero ¿qué hace Daniel? Está delante del rey y le dice, capítulo 12 y versículo número 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión, ¿de qué, hermanos? De noche. ¿Qué es el arcano? El secreto. No lo sabía Daniel. ¿Quién se lo revela? Dios. Y dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este es el momento, hermanos, en que un joven, en un momento cotidiano, en un momento importante de su vida, en cualquier instante de la existencia, debe de comprender cómo y de qué manera vienen las cosas. Él es sabio, ¿o no es así? Pudo haber buscado una interpretación personal. Si le hubiera ganado el orgullo, si le hubiera ganado la soberbia, hubiera dicho tal vez, pues con todos mis conocimientos voy a intentar descifrar qué fue lo que soñó el rey Nabucodonosor, ¿no? Pero ¿qué hace? Espera con paciencia y hace algo bastante importante en la vida. ¿Qué hace? ¿Confiar en quién? Confiar en Dios. Así que entonces sabio es aquel que dice, tengo conocimientos, pero necesito confiar en Dios. Y entonces el arcano le fue revelado por visión. Y cuando él lo recibe, hermanos, todavía muestra este espíritu que debe de tener un israelita, un joven, un miembro de la iglesia. ¿Qué dice el versículo? Bendijo Daniel al Dios del cielo. Si recibo, ¿qué debo de hacer cuando recibo algo bueno? Agradecer. No puedo ser ingrato. Si recibo, agradezco. Si tengo un problema y lo soluciono, agradezco. Si tengo un problema y todavía no salgo de él, le pido a Dios. Y entonces en esta situación de prudencia es como se mueve este joven Daniel. Versículo número 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del cielo, del siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos. ¿Y qué más? Y las oportunidades. Este versículo de verdad, hermanos, impacta. Cada vez que lo leo y sé que Daniel pronuncia esas palabras, de verdad que digo, ¿cómo es la combinación entre la sabiduría de este joven y lo que Dios le pone? ¿Qué dice? Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y ¿qué más? Pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Arioch, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Hermanos, qué palabras, qué momentos y qué situaciones que salen del corazón de Daniel. La invitación primera del día de hoy es: jóvenes, pensemos de esta manera. Busquemos la oportunidad de tener estos momentos. Daniel era un mancebo en estos tiempos. Se dice que aproximadamente tenía entre 17 y 18 años, hermanos, era un joven.
y ya tenía la capacidad de poder entregarse a Dios de esta manera. Y cuando le revela al rey el significado, vean el versículo que íbamos a leer, 48, ¿se acuerdan de él? Dice, hermanos, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones. ¿Y qué pasó? Le dio un puesto. Muy bien, voy a preguntarle a mis hermanos de este lado, ¿qué puesto le da? Gobernador. ¿Cómo se les llamaba en aquellos tiempos a los gobernadores en el reino caldeo? ¿Cómo se les llamaba? Eran los sátrapas. El sátrapa era el jefe, era el líder, era el gobernador de cierta provincia, de cierto lugar. Y dice el versículo, entonces el rey engrandeció a Daniel y dio muchos y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia, ¿de qué, hermanos? De Babilonia, de la capital, de la ciudad más importante del reino. Y por príncipe, ¿de quiénes más? De los otros gobernadores, sobre todo los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey. También hay algo muy importante. Daniel se ocupa y se preocupa y soluciona y ayuda a ¿quiénes? A sus amigos. No, hermanos, es como en los tiempos actuales, ¿verdad? Cuando un gobernador pone a alguien que no tiene capacidad y lo pone en un puesto. Esto, hermanos, tiene hasta una palabra, ¿verdad?, que define cuando se hace algo como estos. Pero aquí el caso es que estos amigos de Daniel también eran hábiles, también tenían conocimientos. Y entonces él los ocupa y dice, ellos también van a colaborar, y se lo pide al rey, no se olvida de ellos, y los colocan en estos puestos. Vamos ahora a el momento cotidiano, el momento de todos los días. ¿Qué hacemos? Dice el capítulo 6, vamos a ir ahí, hermanos. Capítulo 6 de Daniel, versículo número 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores dieron cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuánto le había tocado a Daniel? Miren, conservó la vida. Después trabajó para Nabucodonosor, lo acabamos de leer, pero no solamente él. Después vino otro rey que se llamó el Vil Morodoctix de la historia. Después vino Belsasar, y a Belsasar, hermanos, le escribieron, ¿se acuerdan? Una mano escribió en la pared, y ahí estaba también en esos tiempos Daniel. Y hermanos, entra Ciro, conquista la ciudad de Babilonia, y ahora ya no están gobernando los babilonios. ¿Quiénes están gobernando? Los medos y los persas. ¿Y qué hace Daniel? Sobrevive. Imagínense esto, hermanos. Sobrevivió a los babilonios. ¿Y ahora a quién sobrevive? A los medos y a los persas. ¿Quién era el representante, el rey de los medos? Darío. ¿Y el de los persas? Ciro. ¿Quién entra, mi hermana Eva, por una situación en la cuando le dicen a este gobernador, a este rey de Babilonia, Belsasar, le dicen, mira, hoy se te va a acabar el reino? Era Belsasar de Babilonia. Y entra, ¿qué rey? A esa Babilonia. ¿Quién entró? Entró Ciro. Y hermanos, y conquista la ciudad y después la entrega a Darío. Y Darío, hermanos, es el que se toma el gobernar este lugar. Dice el capítulo 6, y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120, ¿qué cosa, hermanos? Gobernadores o sátrapas, 120. Verso 2, y sobre estos 120, ¿qué había? 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno. El gobernador era el sátrapa, era el jefe, era el líder de una provincia. ¿Cuántas provincias eran? 120. ¿Y a quiénes pone? A 3. Entonces a estos 3, ¿cuánto les tocaba? Aproximadamente 40.
le tocaba aproximadamente 40 gente importante, gente de peso, gente de conocimientos políticos. Y hermanos, entre los tres que estaban hasta arriba estaba Daniel. Pero Darío, que viene de otra cultura, de otra manera, de otra estructura, también ve a Daniel. ¿Y qué encuentra en él? Miren, versículo 3. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo ¿sobre qué? Sobre todo el reino. ¿Es bueno o malo? Buenísimo, ¿no, hermanos? Imagínense, pero también es malo. ¿Por qué? Cuando uno tiene un puesto y está arriba, ¿qué pasa normalmente, hermanos? Pues los que están abajo, ¿qué pasa? Pues lo miran y dicen, pues sí es muy listo, pero o muy inteligente o muy bueno o lo que sea, pero nosotros también lo somos y somos mejores que él. ¿O no es así? Y entonces, dice el versículo 4, entonces los príncipes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado, por consejo, promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado, ¿en dónde, hermanos? En el foso de los leones. Estaba en la mira de Darío. Darío lo iba a poner enfrente de todos, de absolutamente todos los que tenían poder ahí en el reino conquistado. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Pues siempre había gente que tiene envidia, que no le gusta, que está en contra, y entonces ¿qué pasa? Pues vamos a encontrar alguna falta. Pero la cotidianidad de Daniel, ¿cómo era? Pues, hermanos, no tenía problemas. Y entonces dijeron, vamos a buscar otra forma. Vamos a poner una estatua y vamos a decir, tienen que adorarla. No pueden adorar a nadie más que al rey. No pueden adorar a ningún dios. ¿Por cuánto tiempo? 30 días. Seguimos leyendo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Dice el versículo 9. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo era antes de este edicto Daniel? Oraba a Dios. ¿Era un practicante? Sí. ¿Era alguien que tenía sabiduría de Dios? Y lo hacía todos los días. ¿Cuántas veces oraba al día? 3 veces. Como no vivía en Jerusalén, como no vivía en la ciudad, vivía en el reino, en Babilonia. Cuando oraba, ¿hacia dónde dirigía su oración? ¿Por qué lo hacía así? Porque allá estaba Jerusalén. Si una persona vivía en Jerusalén y oraba, tenía que dirigirse hacia el templo. Si una persona vivía en cualquier otro lugar que no era Jerusalén, su oración la dirigía hacia donde estaba Jerusalén, porque allí estaba el templo. Y esto, hermanos, lo encontramos porque desde que Salomón erige el templo, él dice que toda oración dirigida hacia ese lugar iba a ser escuchada. Y entonces toman esta situación, esta costumbre. ¿Qué hace Daniel? Todos los días oraba y cuando escucha el edicto de que no puede orar a su Dios, toma una decisión, siendo joven. ¿Qué hace? Normalmente hubiéramos cerrado las puertas, cerrado la ventana y hago mi oración. Pero ¿qué hace Daniel? Dice, bueno, no me voy a ocultar,
Voy a abrir la ventana para que me vean orando. Pregunta, mis hermanos de este lado, jóvenes, ¿decisión prudente o imprudente? ¿Qué opinan? ¿Prudente o imprudente? Miren, les voy a dar un versículo y les voy a pedir que alguien lo lea. De los jóvenes, dice este versículo. Vamos a encontrar Amós, capítulo número 5. No pierdan, Daniel, ahorita regresamos. Amós, capítulo número 5, versículo número 13. ¿Alguien de los jóvenes, mi hermana Dara, cómo dice el versículo? Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. 5:13 de Amós. Sí, 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Gracias, hermana. ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice? Que hay como tiempo para que ya sea prudente, puede guardarse su opinión. Guardarse su opinión. No solamente eso, ¿qué más dice el versículo? Si el tiempo es malo, ¿qué pasaría, hermanos? Habría que callarnos. Ahora, hermano Santa María, joven, ¿por qué abre la ventana Daniel si es imprudente hacer esto? El verso lo dice, en un tiempo malo deberá estar callado. Incluso los proverbios también lo dicen. Y sin embargo, Daniel hace lo contrario, abre la ventana. Era evidente que lo iban a ver, estaban contra él y él lo sabía. Sabía perfectamente que eso iba a ocurrir. ¿Por qué lo hace? Confía, tiene convicción. Bien, ¿qué más? ¿Qué opinan? Su forma de, perdón, y su forma de estar con Dios y no la iba a esconder. Muy bien, mi hermano. Perdón, uno por uno. Mi hermana Eva. Para que vieran el Dios, pero ellos ya sabían que era ese Dios. Eso sí lo sabían, mi hermano Rafael. Sí. Sí. Sí, es cierto. Lo iba a seguir haciendo a pesar de los impedimentos. Muy bien. ¿Qué les dije de Daniel? ¿Era sabio o no? Muy bien. Punto 1. Si él hubiera cerrado las ventanas de su casa, si se hubiera ocultado, ¿lo hubieran descubierto, sí o no? De todas maneras lo hubieran descubierto. ¿Lo sabía o no? Lo sabía. Si él se ocultaba, hermanos, lo que estaba haciendo es, le estoy diciendo a Dios, me estoy diciéndole a los demás que tengo miedo de que me vean haciendo esto y sin embargo lo voy a hacer, pero no oculto. Pero este joven es sabio. Esa es la diferencia. Una cosa es el versículo y los versículos no todos aplican en todo momento. Esto se llama sabiduría. La sabiduría es, no todo es en el momento tal cual lo dice el verso. Si yo solamente aplico las cosas como lo dice, entonces no soy sabio, soy solamente un seguidor. Pero la sabiduría, ¿en qué consiste? En tomar la decisión en el momento conforme a la circunstancia te da. Daniel sabía que cualquier forma lo iban a encontrar. Iba a haber espías, iba a haber alguien, iban a pagarle a alguien en su casa, lo que sea, lo iban a encontrar. Si él tenía esta situación, entonces, ¿qué decide? No lo hace normalmente. Cuando él hace oración, eso sí lo hace todos los días. La diferencia es que cuando él escucha el edicto, ¿qué hace? Abre la ventana. Eso no lo hacía. ¿Por qué la abre? Porque dice, que me vean entonces. No voy a renegar de esto. Esto es lo que soy, esto es lo que voy a hacer y estas son mis convicciones. Esas son mis creencias y mis creencias me hacen que yo pueda poder edificarme en lo que soy. Y esto es el momento, hermanos, decisivo. Por eso hoy quería platicar con ustedes. Sabiduría es hacer las cosas cuando necesitamos, en el momento necesario y en el momento prudente. No somos sabios solo cuando lo decimos. Somos sabios cuando necesito ser sabio y lo aplico. ¿Qué hace entonces Daniel? Abre la ventana. Ya sabe que lo van a buscar. Ya sabe la sentencia incluso. ¿Cuál era la sentencia?
que si alguien oraba a un Dios que no fuera el rey, entonces, o que esa situación fuese orar a otro Dios diferente, entonces iba a ir ¿a dónde? A un pozo donde había leones. Lo sabía, pero la inteligencia y la sabiduría te dice, tienes que hacer lo correcto. Y entonces hace esto, abre la ventana, y para mí, hermanos, ese es un punto fundamental en la vida de una persona. En ocasiones nosotros mismos nos avergonzamos de lo que somos. Cerramos nuestras ventanas, cerramos nuestro corazón a quien está junto a nosotros, a quien queremos o estimamos que no es de la iglesia, y no le decimos quién somos. Y hermanos, en ocasiones, pues por un lado quedamos bien, pero por el otro, ¿qué pasa? Le estamos diciendo a Dios que esto que creemos y sentimos no lo queremos expresar a los demás. Esto da tristeza. No hubiera sido esta una situación de Daniel puesta correctamente, se hubiera pensado de una forma diferente. Pero hermanos, ahí encontramos en esos pequeños detalles cotidianos la manera en la cual después las situaciones y las resoluciones son correctas. Yo quiero decirles, hermanos, de verdad que siempre seguir a Dios va a ser la respuesta correcta. Seguir a Dios siempre va a ser la manera de decir, puedo tener muchas cosas y muchos defectos como ser humano porque los tenemos, pero seguir a Dios nos va a dar las respuestas correctas. De hacerlo cotidianamente, ser sabio, tomarlo como una práctica y una manera de ser. Vean lo que dicen los versículos. Llegándose luego, dice versículo número 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el palacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni el edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera y sobre Daniel puso cuidado, ¿para qué? Para librarle, y hasta puestas del sol trabajó, ¿para qué? Para librarle. Este otro punto, hermanos, a mí de verdad me sorprende mucho. El rey Darío, uno de los hombres trascendentes de la historia, no solamente de esta parte de la Biblia, sino de la humanidad por completo. Un rey con todo el poderío, con toda la autoridad. ¿Y qué hace? Ya lo firmé y trata de ¿qué? De ver alguna manera, algún rescollo, alguna forma de poder ayudar a ¿quién? Porque ve en él, lo acababa de conocer, tenía poco tiempo y sin embargo ya había notado que era un hombre íntegro, un hombre útil, un hombre que podía estar a cargo de los demás y que, hermanos, podía servirle a él también como rey. Y entonces dice adelante, 15, pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron al rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto o ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronlo en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio. ¿Y qué pasó, hermanos? Y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana, y fuese apriesa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey, oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, que no he hecho lo que no debiese.
Entonces el rey, dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. Y mandólo el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, ¿y quién creen que más? Sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Qué manera, hermanos, de poder narrar lo que, hermanos, este rey tan importante, Darío, logra reconocer? Termino entonces. La prudencia, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, debe de saberse aplicar, debe de saberse llevar en la vida. No es, hermanos, solamente el conocerlo. Los fariseos lo conocían y hasta lo aplicaban de manera estricta. ¿Pero qué les faltaba? Les faltaba el que ninguna ley se aplica sin misericordia. Ninguna ley se aplica sin justicia. Ninguna ley se aplica sin poder tomar en cuenta al otro. Y debe ser una realidad en nuestras vidas. Si no es así, hermanos, entonces no podemos aprender lo que estamos diciendo. Es muy importante que podamos tomar en cuenta esto. Un prudente, un sabio, un joven como él, se da la oportunidad de decir: lo voy a hacer. Y le voy a demostrar al mundo qué soy y qué creo. Y abre las ventanas de su vida y de su corazón y de su existencia. No solamente abrió la ventana de su recámara, abrió la ventana de su corazón hacia Dios. Abrió la ventana de su corazón hacia los hombres que estaban ahí y se dieron cuenta de quién era este hombre llamado Daniel. Y hermanos, esto se transforma en algo positivo para nosotros. Cuando somos hombres y mujeres de este estilo, podemos tomar las decisiones correctas. Y la decisión correcta nos va a ayudar a tomar también una vida correcta. Dice la Escritura que Daniel fue bendición. Fíjense qué bendición. Que una sola persona alabe a Dios por mi causa es una bendición. Pero que el rey, el más importante rey de todos esos tiempos, se pusiera en pie y, hermano, le dijera a todo el reino que no había Dios más grande que el de Daniel. ¿Se imaginan entonces qué clase de bendición significó Daniel para el mundo? Hermanos, después de esto está siempre la recompensa. Dice la Escritura que Daniel fue bien visto, trabajó para Darío, trabajó ¿para quién? Para Ciro, y hermanos, siempre sobrevive un hombre prudente. Y si Dios quiere quitarnos la vida por eso, pues hermanos, Daniel estuvo dispuesto, ¿no es así, hermanos? Sabía la sentencia y dijo: pues si es de Dios, pues ¿qué más puedo hacer? Pero hermanos, siempre nos va a dar la oportunidad de encontrar. Por eso este trimestre, hermanos, quisiéramos que llegaran temprano a las lecciones, que las escucharan, que leyeran los consejos de Proverbios. Si no podemos venir por alguna circunstancia, enfermedad o algo, están las transmisiones. Si no podemos hacerlo, hermanos, están grabadas para escucharlas durante la semana. Y todos, el predicador, los que estamos aquí, los que escuchamos, abramos Proverbios, encontremos la sabiduría de Dios a través de uno de los más sabios de Israel y denos cuenta, tengamos esto en cuenta, la importancia que significa esta gran sabiduría de Dios. Dios los bendiga grandemente, hermanos, que esté siempre con ustedes. Paz a vosotros.